Permítame orar para continuar con este tiempo de adoración. Mi Señor y Dios que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y oramos primeramente en agradecimiento por tu santa palabra, por tu poderosa palabra, Señor. Te suplicamos, Dios, que esta mañana tú hables a nuestros corazones. Tú uses tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine con la verdad de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos instruya, Señor, que esta mañana, Señor, todos los que estamos acá podamos ser animados, enseñados y confrontados por tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponer, a poder predicar con de nuevo tu palabra, con precisión, Señor, lo que tu palabra enseña. La razón principal por la cual el Espíritu Santo inspiró al autor humano a escribir lo que escribió. Señor, ayuda a tu iglesia a recibir esta palabra directamente de usted, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Dios. Amén. Amén. Una vez más, buenos días a todos. Buenos días. La semana pasada nosotros estuvimos meditando en el capítulo número 5, versículo 10 a 12 al 16 del libro de Hechos, ¿no? Estamos estudiando, ya tenemos varias semanas, ya vamos por el capítulo número 5. Y la semana pasada nosotros vimos cómo los apóstoles hacían muchas señales milagrosas, muchas maravillas entre el pueblo, entre la gente. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. El poder de Dios se estaba manifestando. Dios estaba manifestando su poder a través de sanidades, de milagros y otros montón de cosas más. Esas señales eran manifestaciones del poder de Dios. Eran manifestaciones que Dios estaba operando a través de los apóstoles. Pero también era una manera de validar el mensaje de los apóstoles. Era una manera de validar el ministerio que Dios le había dado a los apóstoles. Era una manera de confirmar el mensaje del evangelio y la autoridad que Dios había delegado en estos apóstoles. Entonces, en la actualidad dijimos que los creyentes no estamos llamados a realizar este tipo de señales milagrosas. Los creyentes no tenemos ese poder. Había un propósito específico en esa época, pero sí estamos llamados a vivir en el poder del Espíritu Santo, a vivir y ser guiados cada día por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el propósito principal de estas señales milagrosas eran evidenciar el poder de Dios. Y nosotros vimos, ¿no? Hace 2 semanas atrás, cómo el poder de Dios se manifestó castigando a una pareja que había mentido o había tratado de mentir. Los mató. Pero también después vimos cómo Dios manifestó su poder bendiciendo a la gente. Sanidades, sanando enfermedades, expulsando espíritus malignos. Entonces, el propósito principal de estas señales milagrosas eran evidenciar el poder de Dios, eran producir fe en la gente, eran producir reverencia, y sí se estaba logrando. Mucha gente estaba creciendo en reverencia delante de Dios. Entonces, ese poder que se manifestaba en esa época es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que habita en los creyentes a través del Espíritu Santo. Bueno, el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante el gran poder que actúa en nosotros. Eso está en Efesios 3:20. ¿Cuál es el poder que actúa en el creyente? El poder del Espíritu Santo. También dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a los filipenses: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. El apóstol Pablo quería experimentar ese poder, el poder que habita en el creyente. Entonces, la semana pasada nosotros concluimos que el poder del Espíritu Santo
nos capacita para vivir vidas reverentes. El poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestras vidas para ser testimonios a los demás o a otros. Entonces, eso es exactamente lo que estaba pasando. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo con los apóstoles y muchos miles más de nuevos creyentes. Pero, el día de hoy, lo que acabamos de leer, lo que nuestro hermano Ramiro acaba de leer, es que juntamente con el progreso del Evangelio, estaba creciendo algo más. O algo más estaba pasando. Y eso fue lo que leyó Ramiro. Hechos 5, del 17 al 42, describe el arresto de los apóstoles. Pero también describe su liberación milagrosa. Describe la obediencia persistente para proclamar el Evangelio a pesar de la oposición. En Hechos 5 nosotros encontramos la narración de Lucas, ¿verdad? El autor humano del Hechos. Lucas narra cómo la iglesia primitiva estaba creciendo rápidamente a medida que los apóstoles predicaban el Evangelio de Jesucristo. Entonces iba creciendo la iglesia. Los apóstoles iban realizando señales milagrosas, milagros pues, entre el pueblo. Eso lo vimos el domingo pasado, como dije. Pero ahora, en estos siguientes versículos, vemos que la situación se pone peligrosa. La situación se pone difícil. Los creyentes debemos ser conscientes de que la oposición es evidente cuando seguimos a Cristo. Ese es uno de los primeros principios que encontramos acá en los primeros versículos. Esa es una de las verdades que encontramos acá y quiero que meditemos en ella esta mañana. La oposición es evidente cuando seguimos a Cristo. Eso nos enseña en los primeros versículos que vamos a estudiar hoy. Dice que, cuando la gente ponía sus enfermos, sacaba a sus enfermos a las calles con la esperanza que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y que fueran sanados. Bueno, específicamente la Biblia nos dice que la sombra de Pedro era la que sanaba a los enfermos. Ya sabemos qué es lo que pasaba, ¿no? Era Dios mismo, era Dios. Pero la gente depositaba su fe en estas cosas y por supuesto estaba depositando su fe en Dios. Algo también pasaba, dice el versículo 17. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, más adelante vamos a ver quiénes eran los saduceos, vamos a recordar porque ya lo dijimos hace algunos domingos, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Dice un dicho muy conocido, no sé si usted lo conoce, pero sí, es muy conocido, que un perro ladra cuando usted empieza a avanzar. Si usted se detiene, el perro deja de ladrar. ¿No ha escuchado ese dicho? Yo sí lo he escuchado. Es muy chinandegano. Un perro ladra cuando usted comienza a avanzar. Pero también, un árbol de mango comienza a recibir pedradas, ¿cuándo? Cuando comienza a dar frutos. Cuando comienza a dar frutos. Está el palo en esta temporada, el árbol está en esta temporada, nadie lo vuelve a ver. Se comienzan a ver los mangos, aunque sea un poco tierno, el árbol comienza a recibir pedradas cuando comienza a dar frutos. Eso pasa, eso es exactamente lo que pasa en la vida de los cristianos. Usted comienza a dar frutos de cambio. Usted comienza a creer el Evangelio, a hacer algunos cambios, unos ajustes en su vida, a comenzar a obedecer a Dios, a rechazar algún tipo de práctica. Y comienzan las críticas. No comienzan los elogios, comienzan a criticarte y a incluso a verte como santulón, el pastorcito, te comienzan a decir de broma en broma, no, pero de manera despectiva. Bueno, algo así estaba ocurriendo hace más de 2000 años. El crecimiento del Evangelio en Jerusalén provocó celos, provocó enojo entre los líderes religiosos, lo que llevó a una persecución de los apóstoles y los creyentes. Dice el versículo 17, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Bueno, esa era la motivación principal detrás de la acción. ¿Cuál fue la acción? ¿Cómo se miró la envidia? Arrestándolo, enojo, pero en lo profundo de su corazón había envidia. Esa era la razón
o la motivación principal detrás de la acción de este sumo sacerdote y los saduceos no fue tanto una cuestión teológica. No fueron cuestionados teológicamente. No. Estos líderes religiosos estaban más preocupados por perder su influencia, por perder su poder ante el número creciente de seguidores de Jesús. Los apóstoles fueron arrestados. Entonces, la hostilidad hacia la proclamación del evangelio era directa. Era directa. Los apóstoles fueron arrestados sin un juicio justo. Lo que refleja, por supuesto, la injusticia del sistema religioso de la época. Entonces, esto nos enseña que la predicación de la verdad siempre va a causar una reacción en el mundo. No una reacción, dos reacciones. Bueno, específicamente cuando se desafía el status quo. Por favor, me avisan cuando lleve unos 40 minutos, ¿oyeron? Porque voy a avanzar 20 más. Pero me avisan, por favor. Entonces, la reacción puede ser arrepentimiento o puede ser rechazo. Sí, dos reacciones ante la predicación del evangelio. Hoy en día muchos cristianos enfrentan hostilidad por su fe, ya sea en formas críticas, desprecio o hasta en la persecución física en algunos países. Pero no nos debe sorprender, no debemos esperar, debemos esperar oposición cuando seguimos a Cristo. Sí, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:18, si el mundo lo odia, recuerden que a mí me odió primero. No era algo nuevo, no se debían sorprender los discípulos. Esto no debe desanimarnos. Por supuesto, Jesús mismo también les prometió algo y les dice en Mateo 28:20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dos promesas diferentes, dos verdades acá. Sí, si el mundo los odia, recuerden que a mí primero me odiaron. Pero recuerden también que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. El punto es que nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás. Yo no puedo controlar lo que hace o no hace las demás personas, pero sí puedo controlar mis acciones, mi llamado a obedecer a Dios y persistir en mi fe. Por eso el tema de hoy, obedeciendo y persistiendo, aún en medio de la oposición. Eso es lo que nos dice estos textos, que los apóstoles estaban obedeciendo a Dios y persistiendo aún frente a la oposición. Bueno, los saduceos eran un grupo de religiosos, eran influyentes en el Sanedrín. El Sanedrín era, recuerden bien, el consejo supremo religioso que había en la época. Entonces los saduceos eran muy influyentes en este consejo. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, pero también los saduceos no creían en los ángeles. Entonces, la resurrección de Jesús los puso en un conflicto directo con los apóstoles, a estos saduceos. Ellos rechazaban esta doctrina central del cristianismo. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo. La Biblia nos habla de la resurrección de Cristo. Este grupo de religiosos no creía en la resurrección de los muertos. Entonces, el progreso del evangelio por medio de la obediencia y la persistencia de los apóstoles causó envidia en los líderes religiosos, específicamente en el sumo sacerdote, al punto que estos líderes veían a los apóstoles como una amenaza. ¿Pero qué tipo de amenaza? Una amenaza a su poder, una amenaza a su autoridad. Y cuando alguien se ve amenazado de esta manera, no es otra cosa que inseguridad. Inseguridad. Alguien que quiere controlar todo es una persona insegura, porque quiere tener todo bajo control. Eso muestra, esto que está pasando en los religiosos, en estos líderes, solo nos muestra inseguridad. Así actúan las personas inseguras, quieren controlar todo. Entonces, toda buena acción de los demás lo ven como una amenaza a su poder, a su influencia. Así actúan las personas inseguras.
un líder, alguien que quiera tener el control de todo. A veces incluso en la misma iglesia hay líderes abusivos que creen que las ovejas les pertenecen, como que son dueños de las ovejas. Entonces las ovejas ya no caminan simplemente obedeciendo a Dios, caminan o viven obedeciendo al líder, pero no a Dios. Eso puede pasar en el trabajo. Cuando miramos un compañero, un jefe inseguro, va a tratar de minar o minimizar mi progreso. Eso puede suceder en el hogar. Los celos controladores de tu cónyuge muestran inseguridad en la relación. En la iglesia puede ocurrir, le dije, el pastor que propone, secunda y dispone. Todo lo maneja él. Y cuando escucha una opinión distinta, lo ve como una amenaza. Eso no debe ocurrir entre nosotros. Por eso tenemos la visión, el propósito, que esta iglesia sea pastoreada por un grupo de hombres piadosos, que amen al Señor. Que amen al Señor primeramente. Entonces todo eso puede verse como querer controlar. Querer controlar, sí, una persona controladora. Pueden haber hombres y mujeres que quieren controlar todo. Y eso solo muestra inseguridad en la persona. Alguien inseguro, alguien que no está confiando en Dios primeramente. Pero sabe que la raíz de la inseguridad, o la raíz de ese control, de esa envidia, era la inseguridad. Y se mostraba en la envidia a estos hombres. Entonces escuche, usted no puede evitar el pecado de los demás, usted no puede controlar lo que hacen los demás, pero sí usted puede y debe seguir viviendo su fe. Y eso es lo que los apóstoles estaban intentando o decidiendo hacer. No podemos evitar la envidia o el enojo o el encarcelamiento o todo el odio que nos están teniendo estos líderes religiosos. Pero sí podemos decidir vivir obedeciendo a Dios con una persistencia inquebrantable. Entonces, esta es una realidad de ayer, hoy, y va a continuar. Cuando seguimos a Cristo, la oposición es real también, es real. Pero también Dios fortalece y respalda a aquellos que le obedecen. Mira lo que nos dice el versículo 19 al 27. Pero un ángel, solo estoy esperando que pase para que ustedes escuchen, no se asusten. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta de la cárcel y lo sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe: la cárcel está bien cerrada, los guardias estaban afuera en su puesto, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo este asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con la guardia del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara.
Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. A pesar de ser encarcelado, vemos acá cómo Dios interviene milagrosamente para liberar a los apóstoles y les da la orden de continuar predicando. Mire qué interesante, yo lo mencioné hace unos minutos. Dios usó a un ángel para liberarlos. ¿Y por qué es interesante? Porque los saduceos no creían en los ángeles. No creían en la existencia de los ángeles. Entonces, después de liberarlos, el ángel les ordenó: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Esto nos enseña que cuando obedecemos a Dios, Él nos da los recursos y la fortaleza necesaria para cumplir con su misión. Eso nos enseña este pasaje pequeño acá. Entonces, una de las herramientas más que usamos a la hora de interpretar la Biblia es la observación. Mire qué interesante. Los apóstoles no fueron liberados para esconderse, para asegurar su vida, para resguardarse, sino ¿para qué? Para regresar valientemente al templo. ¿A qué? A seguir predicando el Evangelio, obedeciendo y persistiendo, aún en medio de la oposición. Entonces, la orden de Dios por medio del ángel fue un recordatorio de la misión de los apóstoles. Predicar. ¿Predicar qué? La resurrección y la salvación en Cristo. Salvación en Cristo. Entonces, el ángel acá aparece como un mensajero divino, un mensajero de Dios que actúa en favor de los apóstoles. Aquí vemos a Dios interviniendo de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Para proteger a sus siervos y asegurar que el Evangelio continúe siendo predicado, continúe siendo proclamado. Dios se encarga, Dios fortalece y respalda a aquellos que le obedecen. Quizás en nuestro tiempo las dificultades no parecen tan dramáticas, así como las que estaban pasando los apóstoles. Quizás en otros países, pero en nuestro país todavía no. Espero que no. Sin embargo, Dios sigue respaldando a sus hijos. Cuando enfrentamos desafíos por nuestra fe, debemos confiar en que Dios es soberano y que Él va a proveer las fuerzas para poder continuar, para que podamos continuar. Mira lo que dice Isaías 41:10. No tengan miedo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahí está. El punto es este: Dios interviene de una manera milagrosa para asegurar la vida de estos hombres, pero también para asegurar que el mensaje siga siendo proclamado. Incluso cuando parece que el enemigo ha ganado, Dios puede romper cualquier barrera. Dios puede abrir cualquier puerta. No importa el tamaño de los candados, no importa el tamaño de la cerradura. Entonces, escuche, iglesia, escuche. Aunque las circunstancias parezcan imposibles o difíciles, Dios tiene el poder para intervenir. Dios tiene el poder para intervenir en nuestras vidas. Él abre puertas. Él proporciona oportunidades para que podamos continuar sirviéndole, para que podamos continuar obedeciendo, para que podamos continuar predicando. Así lo hace Dios. Mira el versículo 28, porque el versículo 28 al 32 nos dice que nuestra obediencia a Dios debe ser mayor que el temor a los hombres. Bueno, el capitán fue voy a leer el 27. Después lo llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Y dice el número 28, ¿acaso no le dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó, ¿verdad? En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron
Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de esas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. ¡Wow! Cuando los apóstoles son confrontados nuevamente por el Sanedrín, su respuesta es clara. Ellos obedecen a Dios, no a los hombres. Deciden obedecer a Dios y no a los hombres. Los apóstoles reconocen que la autoridad humana es limitada en comparación con la autoridad de Dios. Entonces, la autoridad humana no puede contradecir la voluntad divina. En los versículos 21 hasta el 26 nosotros vemos que a pesar del arresto, los apóstoles no huyen, no se esconden, sino que obedecen el mandato del ángel. ¿Para qué? Para poder continuar predicando el evangelio. ¿Dónde? En un lugar más visible, en el templo. Ese es un acto de valentía, ese es un acto de obediencia, ese es un acto de persistencia y un acto de total dependencia de la soberanía de Dios. El Sanedrín está confundido porque encuentran la cárcel vacía. Esto marca una gran diferencia entre el poder limitado del ser humano y el poder sobrenatural de Dios. ¿Y cómo se estaba manifestando el poder de Dios ahí? Liberando y guiando a su iglesia, liberando a los apóstoles y guiando a su iglesia. Mira el desafío del sumo sacerdote, el versículo 28. ¿Acaso no le dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese nombre? ¿En nombre de ese hombre? Les reclamó, ¿verdad? En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Su principal preocupación es que los apóstoles están llenando a Jerusalén con la enseñanza, con el evangelio y culpando al Sanedrín por la muerte de Jesús. Por supuesto que el Sanedrín, en los evangelios nosotros encontramos que ellos fueron los que incitaron a Pilato, a Herodes, para que crucificaran a Jesús. Entonces este versículo también muestra la efectividad con la que estaban predicando estos apóstoles. La efectividad de la predicación. Era evidente, lo que nosotros leemos acá, era evidente que había un impacto en la gente de Jerusalén. El evangelio estaba dando frutos. Y el mensaje central del evangelio, ¿cuál es? La crucifixión, resurrección y exaltación de Cristo. Ese es el mensaje principal del evangelio. Eso está en Hechos, aquí mismo, en el versículo 30 al 32. Pero también leemos en 1 Corintios que Pablo recuerda la resurrección de Cristo como el fundamento del evangelio. En Hechos 15, 3 y 4. En Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En Filipenses 2, 9. Dice que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces miramos la crucifixión, la resurrección y la exaltación de Cristo. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje que el Sanedrín querían callar. Entonces escucha, iglesia, en nuestras vidas podemos enfrentar presiones para comprometer nuestra fe. En el trabajo, en la universidad, incluso en nuestra familia, en la comunidad donde vivimos. Sin embargo, debemos priorizar la obediencia a Dios sobre cualquier demanda humana que nos intente alejar de la voluntad de Dios.
Ese es el punto. Cuando la voluntad de la autoridad humana nos quiera empujar a no hacer la voluntad de Dios, por supuesto, ahí es donde nosotros debemos obedecer a Dios por encima del hombre. No, el texto no está incitando a nadie, a cualquier cabeza caliente, a tomar otras decisiones, tomar las calles. No está, eso no es el contexto acá. Aquí el punto es que el consejo religioso quería parar la predicación del evangelio, y eso, por supuesto, va en contra de la voluntad de Dios. El contexto nos enseña a obedecer a Dios como una suprema prioridad. Eso podría implicar tomar decisiones difíciles, sí, pero nuestra lealtad debe ser con Cristo siempre, siempre, siempre. La presión en el trabajo, en la universidad o en la sociedad puede instarnos a hacer a un lado nuestra fe. Puede que nos estén incitando a hacer a un lado nuestras convicciones, nuestra misión, nuestra identidad. Pero no diga sí a las órdenes del mundo. Las órdenes del mundo son que, no, tranquilo, si todo el mundo lo hace, todos somos pecadores, puedes probar un poquito, tranquilo. Con esta movida podemos tener un poco más de ganancia. No, si él es un elegido, no hay necesidad que le hable del evangelio. Tranquilo, hombre, no te estreses mucho, no seas fanático. No es necesario compartir el evangelio con todo el mundo. La Biblia dice que tiene a sus elegidos. Entonces, si es un elegido, Dios lo va a salvar. No es necesario que tú le hables del evangelio. Eso no dice la Biblia. Tranquilo, hombre, ya pasaste un mes sin hacer algo malo ahí. Puedes, una vez al año, no hace daño. Eso es ceder concesiones. Eso es darse permiso uno mismo de pecar. Eso es ir en contra de nuestras convicciones, ir en contra de la obediencia a Dios, ir en contra de la persistencia. Entonces usted no debe desistir, no dé concesiones, no desista, usted debe seguir en obediencia diaria. No sé, pero la mayoría de las personas en algún momento, no sé, pero en algún momento de nuestras vidas, quizás hemos tenido ganas de no continuar algo que empezamos, ¿no? Empecé una carrera en la universidad y empecé en un trabajo y no compensa, la paga no es equitativa con el trabajo. Entonces, quizás ya no quieres continuar en la carrera universitaria, tal vez el matrimonio no va tan bien como esperabas. Estás pensando en el divorcio como una opción. O el trabajo es demasiado demandante, no compensa, él lo paga. Estás pensando en renunciar. Quizás estés pensando en emigrar a otro país y abandonar a tu familia por un tiempo. Por un tiempo. A lo mejor la rutina en el hogar te esté gritando, sos mi esclava. Las que permanecen, las amas de casa, ¿verdad? Las que sirven a su familia en el hogar. Se miran como una esclava, no es la verdad. Entonces, ya estoy aburrida de todo esto. Pero el mundo, ¿qué dice? Sos exitosa si pasás 8 horas del día sirviéndole a tu jefe, a un extraño. Pero si le servís a tu familia, a tus hijos, sos una esclava. Sos exitosa si pasás en la oficina 8 horas al día. Pero sos esclava si pasás sirviendo a tu familia en el hogar. ¿Se dan cuenta? A lo mejor la carga del ministerio se volvió demasiado pesada para el pastor, para los líderes. Quizás seguir a Cristo es muy costoso, entonces mejor no sigo. Esto de ser cristiano no es para mí. Entonces aquí es donde se pone difícil la situación, ¿no? Aquí es donde se necesitan convicciones fuertes. Aquí es donde se necesita obedecer a Dios por encima de todo. Aquí donde usted y yo necesitamos continuar
persistir, perseverar, resistir, insistir, no rendirse, no desertar. Aquí es donde necesitamos obedecer al Señor por encima de nuestra propia voluntad. Aquí es donde tenemos que decidir obedecer a Dios y ver a Dios como mi Señor. Hechos 5 nos muestra el progreso de la iglesia. Ese progreso no venía solo. El progreso del Evangelio también dio como resultado los celos, la envidia, la oposición, dificultades, como frutos también del progreso. Y Pablo nos recuerda: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Eso le dijo a los Corintios en el capítulo 16, versículo 13. Miren, nuestra obediencia a Dios debe ser mayor que el temor a los hombres. Me estoy acordando ahorita, Mateo 10, 28, dice: ¿qué puede hacerme un simple mortal? No le temas al hombre. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Qué puede hacerte un simple mortal? Más bien, témale a Dios, quien puede matar el cuerpo y el alma en el infierno, dice. Entonces, iglesia, el gozo del creyente es a veces indescriptible. El creyente incluso goza cuando sufre por Cristo. Ese sería nuestro cuarto principio, el gozo del creyente de sufrir por Cristo. Eso nos dice el versículo 33 al 40. Al oír esto, ¿cuál esto? Cuando Pedro le dijo: nosotros somos testigos de esas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que lo sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente le siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Mira el versículo 41. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. En los versículos 33 hasta el 40 nosotros vemos el consejo de Gamaliel al Sanedrín. Gamaliel era un fariseo, un maestro de la ley, un hombre respetado. Él ofrece un consejo sabio al Sanedrín. Les advierte que si la obra de los apóstoles es de origen humano, va a fallar por sí sola. Pero si es de Dios, no iban a poder detenerla. Bueno, Gamaliel, más adelante nos vamos a dar cuenta que Gamaliel fue el maestro de Pablo.
Fue el maestro de Pablo, quien nos instruyó en la ley de Moisés. Entonces, lo que Gamaliel está haciendo acá es un reconocimiento implícito a la posibilidad de que el movimiento cristiano esté divinamente respaldado. Entonces, en lugar de ejecutar a los apóstoles, ¿qué pasó? Los azotaron y los liberaron, pero con una advertencia de no predicar más el nombre de Jesús. Eso está en el versículo 40. Sin embargo, los apóstoles continúan su misión sin temor. Sin temor. Ahora mire el 41. Dice que lo azotaron, ¿no? Entonces, después de ser azotados, los apóstoles no solo salieron alegres, no se desanimaron, ni se quejaron, sino que se regocijaron por haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. Este gozo no es un mero sentimiento o un placer por el dolor, no. Más bien es una profunda comprensión de que participar de los sufrimientos de Cristo es un privilegio. ¿Y quién está acá? ¿Quiénes son los apóstoles que están acá siendo azotados, apresados? Pedro y Juan. Pedro y Juan, eso nos narra Lucas, ¿verdad? Posiblemente habían otros, pero específicamente Pedro y Juan, por lo que vemos en los capítulos anteriores. Pero este mismo Pedro le escribe a las iglesias de la región de Macedonia más adelante y les dice, primera de Pedro 4:12, escuche bien lo que Pedro comprendía, porque él comprendía muy bien esto del sufrimiento. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Pedro comprendía muy bien el tema. Él comprendía bien este asunto del sufrimiento por Cristo. Y es lo que todos los cristianos debemos también comprender muy bien. Por supuesto, abro paréntesis, ninguno de nosotros se levanta cada mañana, voy a la esquina a buscar un sufrimiento, voy a buscar una razón para sufrir. No, eso no es lo que se está enseñando acá. El punto es que cuando sufrimos por Cristo, por obedecer a Dios, debemos considerarnos dignos de ese sufrimiento, porque estamos participando del sufrimiento de Cristo también. Entonces los cristianos de hoy también somos llamados a ver el sufrimiento por Cristo como una oportunidad. ¿Para qué? Para glorificarle. Señor, si en este sufrimiento, si vas a usar este sufrimiento para que yo te glorifique, ayúdame a hacerlo, Dios. Entonces, cuando enfrentamos la oposición con fe, podemos encontrar consuelo, sabiendo que participamos de los padecimientos de nuestro Salvador y que Él nos recompensará. O sea, no solo somos tomados como dignos cuando sufrimos por Cristo, es que Dios también no pasa por alto ese sufrimiento. Escuche lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 5. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. No sos el único, no somos los únicos que sufrimos. Tu sufrimiento, mi sufrimiento, quizás no sea nada en comparación con lo que han sufrido otros cristianos. Y usted ni siquiera quiere salir de su cuarto, porque dice, estoy sufriendo, ya no aguanto. Eso no es sufrir. Muchos cristianos alrededor del mundo sí están sufriendo persecución real por su fe. Hay países, no puedes tener una Biblia en tus manos.
ni siquiera en tu casa. Y si la encuentran, sos ejecutado. Esos cristianos podrían darnos testimonio a nosotros, testificarnos de la paz, del gozo que Dios les da en medio de su sufrimiento. Nos quedaríamos asombrados, honestamente. Nos quedaríamos boquiabierta. Seríamos avergonzados nosotros por el testimonio de esos cristianos. Ese tipo de gozo no es una negación al dolor o a la injusticia, sino una respuesta sobrenatural que solo es posible cuando confiamos en que Dios está obrando, incluso en medio de nuestras pruebas. ¿Se fija, pastor? Sí, es una prueba. Pero por favor, escuche bien, por favor, no le llames pruebas a las consecuencias de tus propias decisiones. No le llames pruebas a las decisiones que has tomado sin consultar a Dios. El punto aquí es que estos cristianos están sufriendo por obedecer a Dios, no por las decisiones tontas que han tomado. Pero nosotros nos refugiamos, esta es una prueba. Esta es una prueba del Señor. Y son tus propias decisiones, son mis propias decisiones las que nos han llevado ahí. Esa es otra cosa, cuidado, tenga cuidado con eso. Mira, a manera de conclusión, Hechos nos enseña, acá en esta porción que hemos estudiado, enseña un claro contraste, ¿verdad?, entre el poder limitado del hombre y la autoridad sobrenatural de Dios, la autoridad soberana de Dios. Podemos ver a los apóstoles acá siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para permanecer fieles en la misión, para poder seguir predicando el Evangelio a pesar de la oposición que ellos habían encontrado. Este pasaje nos enseña la importancia de obedecer a Dios en todo momento, incluso cuando nos enfrentamos a la presión de grupos. Cuando el grupo te dice, dale hombre, vamos, tranquilo hombre, si todos lo hacemos. Aquí todos somos iguales. No. Aquí nos enseña esto, la importancia de obedecer a Dios en todo momento. A poder confiar en su poder para avanzar su reino. Podemos ver la liberación milagrosa de los apóstoles. Eso nos recuerda que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias nuestras. Y que su poder es superior a cualquier autoridad humana. Eso nos enseña. El poder de Dios no tiene límite. ¿Qué significaba todopoderoso? Un poder infinito, sin límites. Sin límites. Esto debe darnos confianza para poder obedecer, para poder tener valor, para poder persistir en la fe, sin temor. Entonces, a pesar de la oposición y la persecución de las autoridades religiosas de la época, el propósito divino de proclamar la salvación en Cristo, vemos que está continuando. Nada puede detener la obra del Señor. Nada. La obra del Señor es como una locomotora. Nada. Nuestra aplicación es un poco larga, pero sí pueden buscar Santiago 1, 2 y 3. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, no solo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ser consistente es ser persistente. Dios manda a que obedezcamos. Y esa obediencia nos lleva a la persistencia, aún en medio de las dificultades. Entonces, la reacción de los apóstoles ante el sufrimiento nos enseña que como cristianos debemos estar dispuestos a sufrir por una causa o por la causa de Cristo y verlo como un privilegio. Verlo como un privilegio. De entonces debemos confiar en que Dios está con nosotros en todo momento también. Ahora, pastor, ¿cómo podemos ser obedientes, persistentes
y experimentar gozo en medio del sufrimiento. ¿Cómo se logra eso? Le voy a dar tres principios acá. El primero, escuche bien, una forma práctica, entender el propósito del sufrimiento. Romanos 5, 3 y 4. También nosotros nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces el sufrimiento por Cristo tiene un propósito redentor, nos moldea, nos purifica, nos acerca más a la imagen de Cristo. Al comprender esto podemos encontrar sentido a nuestras pruebas. Al entender esto podemos encontrar sentido a la oposición. Entonces, entender el propósito del sufrimiento. 2, recordar las promesas de Dios. Mateo 5, 11 y 12. Dios los bendice a ustedes cuando la gente le hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces, recordar las promesas de Dios, eso nos ayuda a nosotros. Jesús prometió que aquellos que sufren por su causa también serían bendecidos, serían recompensados. Mantener la vista en estas promesas nos va a ayudar a tener esperanza, a tener un gozo, aún en medio del sufrimiento. Último, 3, vivir con una perspectiva eterna. Así vivían los apóstoles. Pablo decía, mi vida no tiene ningún sentido a menos que yo la utilice para terminar la tarea que me encomendó el Señor Jesús. Romanos 8:18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, el sufrimiento por Cristo es temporal, pero la gloria que nos espera es eterna. Es eterna. Entonces, cuando tenemos una visión eterna, una visión de la eternidad, el gozo puede brotar incluso en medio del sufrimiento. El punto no es salir, yo dije, ¿verdad? El punto no es salir cada mañana buscando dificultades, buscando problemas o cometiendo delitos para ser encarcelados. No, de ninguna manera. No debemos llamarles prueba o persecución a las consecuencias de nuestras propias decisiones, a las decisiones que hemos tomado sin consultar a Dios. El punto es que cuando los creyentes sufren por Cristo, no es una señal de fracaso, no, sino de victoria espiritual. Alégrense, dice. Este gozo no es humano, este gozo no es natural, este gozo no lo producimos nosotros, lo produce el Espíritu Santo que mora en el creyente. Entonces el resultado de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, es un corazón gozoso, aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento por seguir a Cristo. Entonces, no es natural ese gozo, no es humano, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes que están profundamente comprometidos con la misión de Cristo. Entonces, Dios produce esa paz, Dios produce ese gozo que el mundo no puede entender. ¿Qué es lo que no entiende el mundo? El mundo no entiende que es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Pastor, ni yo lo entiendo. Tenga cuidado entonces. El mundo no lo entiende, que es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Los cristianos sí entendemos eso. Los cristianos sí sabemos que es un privilegio. ¿Queremos? No, ¿verdad? No queremos. No salimos cada mañana por la calle a buscar un tipo de sufrimiento. Va a llegar a nuestra vida. Dios sabe en qué momento.
Dios sabe en qué momento y para qué propósitos. Pero no salimos a buscar un tipo de sufrimiento. Pero si les toca a ustedes sufrir por Cristo, que sea para su gloria. Que sea para su gloria. Pero nuestro llamado, amada iglesia, nuestro llamado es obedecer al Señor, obedecer a Dios y persistir aún en medio de las dificultades, persistir obedeciendo, persistir en mi fe. Debo mantenerme ahí, debo mantenerme en la carrera, como decía el apóstol Pablo. Aunque otros te digan, vamos hombre, dele, o no hagas esto, no debes hacer esto. Manténganse obedeciendo al Señor, sean persistentes en su fe, aun si les toca sufrir, porque ese sufrimiento le dará gloria a Dios. Eso es lo que el mundo no entiende. El mundo no entiende que para nosotros los cristianos, sufrir por Cristo es un privilegio. Amada iglesia, si está sufriendo por seguir a Cristo, alégrese, gócese. Si te va a tocar sufrir por seguir a Cristo, recuerden estas palabras. Es un privilegio. Alégrese. Dele gloria a su Señor y su Salvador. Oremos. Mi Señor y Dios, estamos delante de usted, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por la porción de tu palabra que hoy nos enseñó, Señor, la obediencia, un tipo de obediencia, un tipo de persistencia que vemos en la vida de tus apóstoles, Señor, en el pasado. Hoy esta misma porción bíblica nos enseña a nosotros a obedecerte a ti, Señor, a persistir aún en medio de las dificultades, en medio de las dificultades que el mundo nos presenta. Por supuesto, Dios, no andamos buscando un tipo de sufrimiento, no salimos por las calles buscando sufrimiento. No queremos sufrir por nuestra desobediencia. Por favor, Señor, ayúdanos a poder obedecerte a usted, Señor, por encima de todo. A persistir, a permanecer en nuestra fe, aun cuando las cosas se pongan difíciles en nuestra vida, aun cuando haya presión del mundo. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a las prácticas de este mundo, sino más bien, Señor, a obedecerte a ti como algo supremo, a persistir proclamando tu palabra, proclamando el Evangelio. Aún así, Señor, sea lo más difícil, danos el valor y la convicción para no desertar, para no darnos por vencidos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amada iglesia, buenos días.